Nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy consideramos capítulo 3 de San Juan, que trae una historia muy bonita, la historia de Nicodemo, en la cual podemos sacar abundante enseñanza. Nicodemo, que después, pasando los años, cuando Jesús muere en la cruz, pues es uno de los que ayudan a descolgar el cuerpo de Jesucristo del madero del Calvario, y lo pone en los brazos de María, la Virgen. Es decir, era un discípulo escondido, pero que en la hora de la necesidad, pues echa mano, no le deja solo, no deja colgado a nuestro Señor Jesucristo. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de la madre y nacer? Jesús le respondió: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y sigue hablando nuestro Señor Jesucristo, teniendo un rato de conversación amable con Nicodemo. Aquí lo llamativo es cómo Nicodemo va de noche. Es decir, tenía un poco miedo, ¿no? Quería cuidar las apariencias, quería cuidar que no lo relacionaran con nuestro Señor Jesucristo, porque sabía que se iba a enemistar con los de Nicodemo. Era fariseo, era un fariseo bueno, de manera que no todos los fariseos estaban corrompidos. José de Arimatea y Nicodemo eran dos de los fariseos que sí se tomaron en serio las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos aprender de Nicodemo a tener esa actitud de buscar a Jesús. Recuerdo en una casa donde vivía que atendía a unos chicos que los llamaba los Nicodemos, porque llegaban a las 9 de la noche a confesarse, ¿no? Llegaban ya tarde, entre 9 y 10 de la noche a confesarse, y los llamábamos los Nicodemos. ¿Por qué? Pues porque eran personas que todo el día estaban trabajando y solo hasta las 9, hasta las 10 de la noche podían desocuparse para irse a confesar. Pues digamos que Nicodemo era una persona así, ¿no? Que era muy importante, pero que realmente él reconoce que Jesús es el Mesías, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. El que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Está hablando Jesucristo del segundo nacimiento. Y Nicodemo le explica: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso otra vez entrar en el seno de su madre y nacer? Y Jesús le explica: en verdad te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una referencia como muy clara a la realidad del bautismo, que, como veremos en este capítulo 3 de San Juan, es el único lugar donde se narra que Jesucristo también bautizaba, y que al mismo tiempo que Jesucristo bautizaba también Juan, y los discípulos de Juan le reclamaban a Juan: oye, el que tú te está quitando gente, te está quitando. Y San Juan
pues dice esa oración tan bonita: conviene que Él crezca y que yo disminuya, conviene que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cómo puede uno nacer ya siendo viejo? Es la pregunta que se hace Nicodemo, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo: hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso nosotros deberíamos celebrar, ¿verdad?, el aniversario de nuestro bautismo, como celebramos el aniversario de nuestro nacimiento, porque es el nacimiento espiritual, el nacimiento a la vida eterna. Es el nacimiento, digamos, que realmente cuenta, porque es el que nos va a abrir el que nos abre las puertas del cielo. Aquí nuestro Señor Jesucristo es muy claro: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nos damos cuenta del valor tan grande que tiene el bautismo, y por eso se lo agradecemos a Dios. Y por eso es importante bautizar a los niños también de pequeños, porque precisamente para que entre Dios primero en su alma, mejor que entre primero Dios antes de que entre el pecado. Y por eso, porque hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Y realmente pues todos queremos que pues nuestros hijos, ¿verdad?, participen del reino de los cielos. Queremos lo mejor para ellos, ¿no? Todo padre quiere lo mejor para su hijo. Y precisamente parte de esas cosas mejores que tiene para su hijo es precisamente el don de la fe. Y ese don de la fe se recibe por el bautismo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer ya siendo viejo? Es la gran pregunta, ¿no? Como a veces nosotros, cuando van pasando los años, tenemos que reinventarnos, tenemos que volver a nacer, tenemos que volver a ser como niños. Y a veces no es sencillo, no es fácil volver a ser como niños cuando ya cuando ya estamos entrando en años. Y es la pregunta, ¿no? Es la pregunta de cómo me puedo convertir ya siendo viejo. Podemos ser viejos físicamente, pero hay que mantener el alma joven. El alma joven es el alma que tiene capacidad de cambiar, que tiene capacidad de adaptarse, que tiene capacidad de renovarse, que tiene capacidad de volver a hacer nuevas todas las cosas, de hacer de manera novedosa lo que ya ha hecho durante mucho tiempo. Y por eso explica también misteriosamente nuestro Señor Jesucristo: lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del Espíritu es. Lo nacido de la carne, ahí San Juan contrapone las obras de la carne a las obras del Espíritu. Y debemos revisar si nosotros le invertimos a nuestra carne o le invertimos a nuestro espíritu. Vale la pena invertirle a nuestro espíritu. Vale la pena invertirle a nuestro espíritu precisamente para que ese espíritu renazca las veces que sea preciso, precisamente para que ese espíritu se renueve continuamente, para que ese espíritu se convierta. Lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es que es necesario convertirse, ¿no? La predicación de nuestro Señor Jesucristo es la necesidad de convertirse, la importancia de la conversión, en nuestra vida, la importancia de la conversión para ser buenos discípulos de nuestro Señor. O sea, la conversión es como no estar satisfechos de las cosas que hacemos, sino decir: bueno, esto que que hice está bien, pero puedo hacerlo mejor. Tener como el empeño constante por vivir una continua mejora. Le respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Cuando se refiere a vosotros, se refiere a los fariseos, a los escribas y los fariseos. Si al decirlos las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo una profecía del modo en el cual va a morir, ¿no? Siempre se ha visto un paralelismo, un tipo. Técnicamente hablando se les llama tipo, un tipo de la cruz del Señor en el episodio de la serpiente de bronce. Te acordarás de la escena, ¿no? Como los judíos murmuraban en contra de Moisés
en contra de Dios en el desierto, y Dios se cansó y les envió unas serpientes venenosas que los mordían, y a los que mordían, ellos morían. Entonces los judíos se dieron cuenta que eso era un castigo de Dios y fueron a pedirle a Moisés: oye, por favor, pídele a Dios que se apiade de nosotros, que aleje de nosotros las serpientes. Y oró Moisés, intercedió por su pueblo, y entonces Dios le dijo: pon una serpiente de bronce como signo, ponla en lo alto, y aquel que mira la serpiente de bronce y sea picado por una serpiente quedará curado, ¿no? Entonces, la serpiente es siempre símbolo del demonio, la serpiente es símbolo del pecado, pero en este caso de la serpiente de bronce, curiosamente es símbolo o imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en la cruz. De manera que el que mira la cruz, ¿verdad?, pues queda curado de sus dolencias espirituales, queda curado de su mediocridad espiritual. El que mira la cruz adquiere la fuerza para vivir esa continua conversión, que es lo que el Señor está pidiendo. Lo que Cristo pide es que la gente viva en un clima de perpetua conversión. Para poder vivir en ese clima de completa conversión, tenemos que tener siempre ante nuestros ojos a Cristo elevado, levantado sobre la tierra, el Hijo del Hombre, ¿no? Justo ahora me preguntaban por qué se llama el Hijo del Hombre. Jesucristo siempre, cuando habla de sí mismo, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y es que es una imagen mesiánica que utiliza el profeta Daniel, y sin embargo no deja del todo claro, con el decir el Hijo del Hombre, no deja del todo claro la idea de que Él sea el Mesías, ¿no? Precisamente mantiene lo que se ha llamado el secreto mesiánico, ¿no? El secreto mesiánico, Jesús revela que es el Mesías solo a su grupo más selecto, solo a su grupo más, al grupo de los apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ellos esperaban un Mesías político, entonces Él no le interesaba para nada ser un Mesías político, sino Él quería ser un Mesías, ¿verdad?, espiritual, como lo es realmente el Mesías espiritual. Entonces, pues por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser levantado, ¿verdad?, sobre la cruz, y entonces nosotros, cuando miramos la cruz, alcanzamos la fuerza necesaria para podernos convertir, para poder volver a nacer de nuevo. ¿De dónde sacamos la fuerza? Pues la sacamos la fuerza del sacrificio de Jesús en el Calvario. El sacrificio nos permite renovarnos por dentro, poner el elemento de la cruz, poner el sazón de la cruz en todo lo que hacemos. Y sigue explicando nuestro Señor Jesucristo. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Claro, Jesucristo tiene que padecer en la cruz para que nosotros, al creer, tengamos vida eterna. Es muy bonito considerar cómo, pues, la generosidad de Jesús, ¿no?, para que nosotros tengamos vida eterna, Él se entregó completamente en la cruz. Para que tú y yo podamos gozar de la plenitud de la gracia, Jesucristo se entregó en la cruz. Y por eso, pues no perezcamos, sino alcancemos. Él murió para que nosotros no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Y por eso debemos estarle siempre muy agradecidos, ¿no? De hecho, así lo explica nuestro Señor Jesucristo. Es una de las frases más bellas de todo el Nuevo Testamento. Dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, ¿qué tanto quiere Dios al hombre? ¿Qué tanto quiere Dios al mundo? Pues lo quiere tanto que está dispuesto a entregar a su único Hijo. Por eso, digamos, San Juan nos revela aquí, pues, la medida del amor de Dios por nosotros. Y esa es la seguridad más grande que debemos tener, la fe. ¿En qué debo tener fe? Pues debo tener fe en el amor que Dios tiene por mí.
por eso dice, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. O sea, Jesús viene al mundo para salvarnos. Es nuestro Salvador, no viene a condenarnos. Está, por decirlo así, de nuestro lado. Y nuevamente, pues es una actitud que debemos como agradecerle al Señor. Gracias, Señor, ¿verdad? Porque has venido al mundo para salvarnos. Y has venido al mundo y tú quieres que el mundo se salve, y nosotros también queremos, como tú, que el mundo se salve. Pero nadie se salva si no se salva por Cristo. Es decir, el mundo se salva, y si el mundo se salva, y en la medida en que se salva por Jesucristo. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es decir, el que cree en Él, pues ya recibe el premio. El que cree en Cristo, pues no es juzgado precisamente porque alcanza la vida eterna. El que cree en Cristo alcanza la gracia, el que cree en Cristo alcanza el premio. El que cree en Cristo, pues tiene las puertas abiertas de la vida eterna, y por eso le pedimos al Señor, aumentanos la fe. O sea, nosotros creemos en ti, Señor, pero queremos creer más. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es decir, el que rechaza conscientemente a Jesucristo, pues ya está juzgado. ¿Por qué? Porque la felicidad del cielo no va a ser otra cosa que gozar de la unión con Cristo. Y si nosotros pues no queremos, no aceptamos a Cristo, si nosotros rechazamos a Cristo, si nosotros le damos la espalda a Cristo, pues muy bien. O sea, no hace falta ni siquiera un juicio extra sino que ya eso mismo nos coloca fuera de la jugada. Nos dice, pues es como si Dios nos ofrece libremente la salvación, pero si nosotros no queremos salvarnos, pues no nos salvamos. Si nosotros no queremos salvarnos, por eso depende de nosotros, ¿no? Aunque la fe es un don de Dios que hay que pedírselo, ¿no? Y nosotros aprovechamos este rato de oración para decirle con los apóstoles, aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la esperanza, aumentanos la caridad, ¿no? Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es una realidad dramática, una realidad muy dolorosa, que la vemos pues continuamente, como pues los hombres prefieren las tinieblas a la luz. Los hombres prefieren las tinieblas precisamente porque las obras son malas, y cuando a mayor cantidad de obras malas, mayor cantidad de tinieblas. Y precisamente por eso vemos cómo nuestro mundo está sumido en las tinieblas, está sumido en la oscuridad, por la cantidad de cosas malas. Y la gente por eso muchas veces rechaza a Cristo, precisamente porque está apegada a su mala conducta. Y claro, eso de nuestra parte también nos puede pasar, que estemos apegados a nuestra mala conducta, porque Cristo es la luz, ¿no? Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más su mala conducta, amaron más el pecado, amaron más el desorden, amaron más el libertinaje. Y claro, pues el Señor lo dice como dolido, ¿no? O sea, la luz vino al mundo para salvarnos, pero los hombres amaron más las tinieblas. A veces podemos estar apegados al pecado, podemos estar apegados a los desórdenes, podemos estar apegados a una mala conducta. Precisamente por eso nuestro Señor invita a Nicodemo a nacer de nuevo, porque no podemos pactar con el pecado. Bueno, de poder podemos, ¿verdad? Pero eso significa que amamos más las tinieblas que la luz. Entonces no debemos pactar con el pecado, no debemos acostumbrarnos al pecado, no debemos resignarnos con el pecado, sino que tenemos que reconocer ese pecado y rechazar ese pecado y volver nuestra vida hacia la luz, que es Cristo. Dice, pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, ¿no? Claro, en la luz se pone pues de manifiesto, ¿verdad?, la calidad de nuestras obras, la calidad de nuestra conducta. Por eso todo el que obra mal no quiere a la luz, no quiere a Cristo. Y por eso vemos que hay tanto rechazo a nuestro Señor Jesucristo, porque es en el fondo pues una bofetada con gran guante blanco a las conciencias que han
pues que han cedido, ¿verdad? Y se han acostumbrado al pecado y han aceptado el pecado como forma de vida y se han disculpado, decir, no, es que todo el mundo lo hace, es que ya es normal, es que es común, es que es frecuente. Bueno, pues es ese mundo que no escuchó la luz, ¿verdad? Es ese mundo que no escuchó la luz. Para que abra la verdad, pero el que obra la verdad va a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. El que obra la verdad va a la luz, que es Cristo, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Pues vamos y le pedimos ahora al Señor, Señor, ayúdanos a obrar conforme a la verdad, a que nuestras obras den testimonio de nuestra fe, a que confirmemos con nuestras obras la fe que tenemos. Es decir, que no desdigamos con nuestra conducta lo que profesamos con la fe, sino que esa fe que es luz se refleje en nuestras obras, que son también obras de luz, no obras de oscuridad. Y aquí viene esa parte que les decía que es bastante curiosa. Dice, ya termina el episodio con Nicodemo, ¿no? Esa enseñanza tan rica, ¿verdad? Dice, después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y ahí se estaba con ellos y bautizaba. O sea, San Juan nos cuenta que Jesús bautizaba en Judea, ¿no? O sea, lo anterior pues era en Galilea, y ahora abandona Galilea y se va a Judea y ahí bautizaba. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se menciona que Jesús también bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había ahí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba. Pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Como que les empezó a entrar celos a los discípulos de Juan, decir, oye, pues ahora tenemos menos discípulos y todos se van con Jesús, ¿no? Los celos que a veces se dan entre los buenos, ¿verdad? Celos pues que son comprensibles, ¿no? Pero que son muy humanos y son muy poco sobrenaturales. Y realmente la reacción de Juan es maravillosa. O sea, los discípulos de Juan como que les entra celo, decir, oye, se van más con él que contigo, hay que hacer algo, ¿no? Para recuperar la popularidad, para recuperar el quórum, para recuperar, para no quedarnos sin discípulos. Como diciendo, la gente se está yendo con él, ¿no? Pero Juan respondió en otro sentido, con una visión sobrenatural y una humildad realmente pues impresionante. Dice, nadie puede recibir nada si no se le es dado de lo alto. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero al amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. O sea, mi alegría, la alegría de San Juan el Bautista, es que haya llegado Cristo. Y es muy bonito como dice, mi alegría ha alcanzado su plenitud con Cristo. ¿No? La humildad de Juan es, mi alegría no es que vengan a mí, que estén conmigo, sino mi alegría es que estén con Cristo. Esa es la alegría, ¿verdad?, de un alma que es grata a los ojos de Dios. La alegría de estar con Cristo, la alegría de que la gente siga a Cristo. Es muy bonito como dice, mi alegría que ha alcanzado su plenitud. ¿Por qué ha alcanzado su plenitud? Pues porque mi misión era señalar al Mesías y ya lo señalé, ¿no? Y entonces yo ya terminé con mi misión. Y por eso dice, es preciso que Él crezca y que yo disminuya, ¿no? Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Y esa es otra de esas frases como concisas, ¿no?, del Nuevo Testamento que nos pueden servir como oración para repetir con frecuencia. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Es preciso que crezca Cristo en mi alma y que disminuya mi amor propio. Es preciso que crezca Cristo en mi corazón y que disminuya mi egoísmo, que disminuya, pues cada quien podrá señalar los defectos que tenga, ¿no?, que disminuya sobre todo pienso el amor propio desordenado, ¿no? Hay un amor propio que es sano, ¿verdad?
amar al prójimo como a ti mismo supone que te amas a ti mismo, ¿no? O sea, hay un amor ordenado, pero hay un amor propio desordenado, ¿verdad? Que nos conduce al orgullo. Por eso conviene que Él crezca, que en mi vida crezca Él, que Él crezca en mi corazón, ¿verdad? Y que yo disminuya. Que el centro de nuestra vida no sea nuestro propio ombligo, sino que el centro de nuestra vida sea Dios nuestro Señor, ¿no? Y eso, pues de eso da un testimonio muy grande a Juan, ¿sí? Por eso mi alegría ha alcanzado su plenitud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que eran mis discípulos se van con Jesús, y yo estoy aquí precisamente para señalar a Jesús. Mi misión era ser el embajador, el precursor. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, ¿no? Son palabras que poco misteriosas, que pues podemos poner en palabras. Pues yo no sabría aquí si ponerlas en palabras de San Juan el Bautista o ponerlas en palabras de nuestro Señor Jesucristo. No sabría decir de quiénes son esas palabras, ¿no? Pareciera que es San Juan el Bautista, pero por el tono y por la... me parece más bien que es Jesucristo el que dice: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Se refiere a Jesucristo a ese testimonio que Él da, que Él es el que ha venido del cielo, y a ese drama que le duele, ¿no? Se ve que es una realidad que le pesa en el corazón, como su testimonio nadie le acepta, ¿no? Nadie acepta el testimonio de Jesús, precisamente porque pues Él viene del cielo y la gente está tan metida en las cosas de la tierra que no acepta las del cielo. Y eso que le pasaba en la época de nuestro Señor Jesucristo pasa también ahora, que estamos tan preocupados de las cosas de aquí abajo que les dedicamos poca importancia a las del cielo, ¿no? Y es un grave error, porque esta vida, pues, aunque es lo que es la única vida que tenemos, pero es temporal, se nos pasa. Y digamos, pues, no sé, ¿no? La vida eterna es la vida eterna, es la vida que va a durar para siempre. Entonces, por eso le pedimos al Señor: Señor, pues aumentanos la fe, aumentanos la esperanza, aumentanos la caridad, ¿no? Y ayúdanos a vivir con esa actitud de estar pendientes de las cosas del cielo, no solo de las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra son importantes, pero más importantes son las del cielo. Y ayúdanos a aceptar el testimonio de Jesús, ¿no? Que no caiga en, pues no sé, no en despoblado la predicación de Jesús, sino que caiga en nuestro corazón y que dé fruto. Dice: por eso, el que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. ¿Quién es aquel a quien Dios ha enviado? Pues es el mismo Cristo, que habla las palabras de Dios y que da el Espíritu sin medida. Señor, te pedimos que nos des el Espíritu Santo sin medida, que nos lo des sin tasa, que rebose nuestra alma de la gracia del Espíritu Santo, que nuestra alma rebose de esa gracia y que de esa gracia se contagien, por decirlo de alguna manera, a los demás. Ahora que se habla tanto de la pandemia, pues que haya una pandemia espiritual, ¿no? Una pandemia del espíritu, una pandemia del alma, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque nos das el Espíritu sin medida, porque no nos lo das con tasa. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Pues ahí la enseñanza de Jesús es muy clara, ¿no? O sea, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Ama a Jesús y todo está en manos de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pues tú y yo queremos creer en Jesús para tener esa vida eterna, para que esa vida eterna
pues ya incuada, la tengamos ya en nuestra alma. La vida eterna no es solo algo que se dará en el futuro cuando muramos, sino que ya está de alguna manera viva y operante en nuestro interior cuando creemos en Cristo nuestro Señor, ¿verdad? Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a hacer ese acto de fe, a robustecer nuestra fe en el Hijo, para que también nosotros tengamos vida eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues terminamos la meditación. Les deseo que tengan una feliz noche de domingo. Mañana lunes no daré meditación, entonces los veo, Dios mediante, hasta el martes, ¿no? Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches. Interesante tu Padre Santo.